Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Doctores. Hoy es martes, ya 28 de abril, y hoy vamos a poner sobre la mesa para el análisis un cáncer que en Costa Rica no es de los más frecuentes, pero ponga mucha atención, porque es uno de los cánceres que más mortalidad provoca en el país. Estamos hablando de un enemigo que también podría ser incluso silencioso, porque los síntomas iniciales no son de rápida atención. Este es el cáncer de pulmón. Y para entender cuáles son esas señales de alerta, a qué le debe poner atención usted y sobre todo para que aprendamos juntos, voy a presentarles al especialista el día de hoy. Él es el doctor Dionisio Flores, oncólogo, y está acá con nosotros en Los Doctores. Doctor, bienvenido. Gracias, Mari. Aquí muy contento de poder estar con ustedes y poder hablar de un tema tan importante que ha venido a cambiar, ¿verdad? No solamente la parte de el tratamiento, sino también que es tan importante que toda la población costarricense esté informada no solamente de las causas de los diagnósticos, sino también del tratamiento. Y qué importante para que la gente no se vaya más adelante, incluso vamos a hablar de algunas técnicas novedosas de tratamiento para este cáncer tan particular. Usted me decía, doctor, al inicio que quizá no es de los más frecuentes, pero sí tiene una alta tasa de mortalidad en Costa Rica. Sí, ha habido una disminución, ¿verdad?, de lo que es el cáncer de pulmón, no solamente porque se han creado leyes de cesación de fumado, ¿verdad? La gente ya no puede, digamos, fumar en lugares públicos, pero ha venido una secuela, ¿verdad?, de las pacientes o de las personas que estaban fumando, que ahora ya con esta exposición pues se ven expuestas a un diagnóstico de cáncer de pulmón. Ha venido disminuyendo, pero claramente tenemos que estar al pie del cañón, ¿verdad?, de diagnósticos más tempranos. Y también llama la atención, doctor, que lo hablábamos incluso antes de empezar el programa, el perfil del paciente, porque revisando datos de la caja, es más frecuente, me decía usted, en mujeres, pero los hombres fallecen más. Sí, es más frecuente en la población femenina. Uno de los más frecuentes es el tipo de cáncer de pulmón que se llama adenocarcinoma, que viene de las glándulas del pulmón. Y hay muchas causas, ¿verdad? En los hombres, obviamente, digamos, si han tenido mucha exposición al fumado, hay cambios estructurales a nivel del pulmón que han venido a generar procesos inflamatorios, y esto, con diferentes tipos de exposición, han generado que estos pacientes pues tengan más posibilidad de fallecer. Y doctor, interesante, porque siempre se vincula mucho el cáncer de pulmón al tema del fumado, pero ¿qué otros factores externos a los que yo me expongo pueden también estar vinculados al desarrollar el cáncer de pulmón, aunque yo no sea una fumadora o un fumador? Sí, bueno, el más importante es la exposición al fumado, pero también hemos visto diferentes otros tipos de causas, componentes familiares, heredofamiliares, por ejemplo, que algún tío, algún abuelo, algún primo tenga cáncer de pulmón, pues hay un componente también familiar que podría... genético, ¿verdad?, que podría suceder de que el paciente pueda desarrollar cáncer de pulmón. También todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental, ¿verdad? Costa Rica es un país verde, pero aún así tenemos ese carro, ¿verdad?, que pasa, que produce un montón de humo, ¿verdad? Todo esto, lo que es la exposición a la contaminación ambiental, las fábricas, por ejemplo, la exposición al humo de leña, que cada vez vemos menos, pero digamos en algunas zonas de nuestro país todavía se usa, ¿verdad?, la cocina de leña. Eso va aumentando también la posibilidad de cáncer de pulmón. Y si bien en Costa Rica no tenemos como minas claramente vistas o documentadas o permitidas, ¿verdad?, hay algunos pacientes que trabajaron, ¿verdad?, en minas, y todo lo que fueron las exposiciones al radón, a las construcciones, a algunos materiales, ¿verdad?, eso permite que aumente la posibilidad de cáncer de pulmón. Y tal vez ya una más podría ser el tema de los pacientes que tienen daño pulmonar, que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es ya una enfermedad propia de los pulmones. Cuando uno habla del fumado, también siempre se ha vinculado mucho las personas que conviven con personas fumadoras, el llamado fumador pasivo. ¿Cuál es el efecto que tiene, digamos, en el fumador pasivo y qué puede ser tan frecuente o qué tan frecuente es que llegue también a desarrollar cáncer de pulmón? Sí, es el fumador pasivo, es como claramente el fumador, como que si estuviera fumando, ¿verdad? Lo vemos muy frecuente, ese fumador pasivo es la exposición casi que directa del fumado, de manera que va aumentando y constantemente va generando aumento de daño pulmonar.
y esto pues hace el desarrollo de cáncer de pulmón, aunque nunca fue fumador, pero fue y se expuso mucho tiempo, muchos años a eso. ¿Es frecuente, doctor, que ustedes reciban en consulta a un paciente que diga, bueno, yo nunca he fumado, convivo, no sé, mi esposo, mi mamá, mi papá es fumador, yo nunca he fumado y tiene, digamos, desarrolla el cáncer de pulmón? Sí, hemos tenido varios pacientes que tal vez no son fumadores y tienen cáncer de pulmón, probablemente relacionado a esta exposición pasiva de este humo, y hay pacientes que del todo si no fumaron nada, ¿verdad? Y tienen cáncer de pulmón y dicen, es que yo me cuido, hago ejercicio, no fumé, yo vivo en la montaña, entonces no me respiro aire puro. Bueno, ya esto ya no es por fumado ni tampoco por factores familiares ni cocina leña, pero ya podemos meter, por ejemplo, aquí lo que son las mutaciones. El cáncer de pulmón en no fumadores está más vinculado al tema de mutaciones, que son alteraciones en la célula normal del pulmón, ¿verdad? Que va haciendo cambios transformacionales, ya la célula se transforma en una célula tumoral y esto ya desarrolla cáncer de pulmón. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Esto es a nivel, digamos, de mi propio comportamiento genético? ¿Hay factores también que puedan desarrollar este tipo de mutaciones? Sí, es más que todo un cambio transformacional. El mismo cuerpo lo produce, ¿verdad? Y desarrolla que esa célula normal del pulmón cambie su estructura externa e interna, ¿verdad? Y desarrolle una mutación que es una alteración propia de las membranas o incluso dentro de la célula, y esto desarrolla cáncer de pulmón y empieza a generar más células tumorales. Ahora, doctor, decíamos al inicio que, aunque no es de los más frecuentes, sí tiene alta mortalidad. ¿Cómo yo puedo detectar? Porque se habla de que es un cáncer silencioso. ¿Cuáles son esas primeras señales de alerta que podrían a una persona darle indicaciones de que podría estar desarrollando o que de alguna forma tiene un cáncer temprano de pulmón? Sí, gracias Mari por la pregunta, porque la verdad es que estamos diagnosticando tardíamente, ¿verdad? El cáncer de pulmón está llegando a nuestras consultas de oncología de manera tardía. Tenemos que presentar vital interés, ¿verdad?, en lo que son los diagnósticos tempranos en ese paciente que tal vez tiene una tos persistente, que tiene pérdida de peso. Los factores que ya acabamos de mencionar, ¿verdad?, que fue fumador, que tiene exposición a la leña, que es fumador pasivo. Todos estos factores de riesgo sumados a que tal vez tengo un síntoma específico de tos, o tal vez me duele la espalda, o tengo dificultad para respirar, ¿verdad?, que no son síntomas normales de una persona, se debe de acudir inmediatamente a una atención para poder diagnosticar tempranamente esta enfermedad y no llegar a lo que nos está llegando a nuestras consultas, que son pacientes ya con enfermedades avanzadas en las que el tratamiento pues claramente les va a ayudar, pero ojalá al inicio, si llegáramos a un diagnóstico más temprano, pues el tratamiento es con intención curativa. Claro. Y doctor, este tema de la tos creo que es importante y me gustaría devolverme un poco a el síntoma de la tos, porque en Costa Rica es frecuente, uno tiene gripe, le da tos, de pronto tuve alguna exposición a algún químico y me dio tos. ¿Cuándo ya esta tos que yo estoy manifestando deja de ser una tos, lo que uno llamaría normal, y es una tos a la que yo le debo prestar atención y que en este caso muy puntual podría incluso indicarme la presencia de algún síntoma inicial de cáncer de pulmón? Sí, la tos no debería de sobrepasar los 10 a 15 días, ¿verdad? Okay. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, con una infección respiratoria viral, ¿verdad? Y el paciente tiene tos, tiene secreción nasal, fiebre. Bueno, ya se trata con medicamentos, pero resulta que tiene mes y medio de todavía tener tos, 2 meses, 3 meses. Y dice, no, es que yo tenía una gripe, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta de que sí, claramente tuvo una gripe, pero también está sobrepuesto, ¿verdad?, que tal vez tenga un cáncer de pulmón. Entonces, la tos hay que tomarle cuidado, ¿verdad? Prestarle mucha atención a las características, ¿verdad? Si es una tos productiva, si es una tos con flemas, cuál es el color de la flema. Una paciente me llegó a la consulta, ¿verdad?, con una tos que me dijo, es que yo estuve con una gripe, estuve mes y medio así, resulta que al final tuve que toser muy fuerte porque quería como expulsar la flema y la flema me salió con sangre. Okay. Bueno, esa paciente ya con una flema con sangre hay que prestarle atención y claramente esta paciente tuvo diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿verdad?
Entonces hay que prestarle mucha atención a las características y al tiempo de evolución de esa tos. Cuando usted dice que es una tos productiva, ¿qué es? Tal vez para que la gente nos entienda, ¿una tos productiva a qué se refiere? Sí, la tos productiva se refiere a la producción, ¿verdad?, de flemas cuando uno tose, ¿verdad?, que logra expulsarlas, digamos, por la boca, ¿verdad?, o las logra deglutir en algunas ocasiones. Todo esto, al tener una tos productiva, puede ser desde una infección respiratoria viral que se transforma en una neumonía o una bronquitis, pero que también si no se trata, ¿verdad?, y persiste esa tos y llevamos mucho tiempo con esta tos, pues ya se convierte en un síntoma como de alerta de que ponga atención porque podría ser cáncer de pulmón. Pero entonces es importante el tipo de tos que se vincula a la señal temprana de cáncer de pulmón. Estamos hablando de una tos con flema. Esta tos seca, que yo a veces siento como que carraspeo, no es la que estamos hablando, sino que es una tos más con flema. Sí, es una tos con flema que podría tener secreción, que podría ser con sangre. Y hay tos persistente seca, por ejemplo, los pacientes que fueron fumadores de mucho tiempo, que ya tienen un problema obstructivo pulmonar, ya ahí la tos, ¿verdad?, podría ser seca. Claro. ¿Verdad? Y tener mucho tiempo de evolución y hay que prestarle atención. Acá usted también mencionaba, doctor, la posibilidad de que haya una molestia en la espalda o incluso en el pecho. Tal vez hablar de estos dos indicadores y en qué momento yo podría también decir, mira, este dolor en el pecho o en la espalda ya no es un síntoma normal y sería bueno yo ir al médico. Sí, esto lo del pecho y la espalda involucra mucho, por ejemplo, si está asociado a algo de dificultad para respirar. Pero un paciente con tos que empieza con dificultad para respirar y empieza a toser muy frecuente puede tener un dolor en la espalda, ¿verdad?, de toser. Incluso si el dolor es muy fuerte, muy intenso y tal vez diagnosticamos que ese paciente tiene cáncer de pulmón, ese dolor de espalda podría ser, por ejemplo, que una célula tumoral que estaba en el pulmón migró, por ejemplo, al hueso y en este momento está en la espalda. Y entonces ya no estamos hablando de que tiene cáncer de pulmón localizado en el pulmón, sino que migró. Como metástasis. Hizo metástasis al pulmón y al hueso y entonces está generando dolor. Eso quiere decir, doctor, que esta señal, esta segunda señal que estamos hablando más de dolor de espalda y pecho, podría estarnos indicando un cáncer más avanzado. Un cáncer más avanzado, ¿verdad? También para ver cáncer más avanzado estamos hablando de un paciente que ha tenido pérdida de peso, un paciente que ha aumentado la necesidad de usar, que se ahoga o que sale del baño ahogado, o que para subir y bajar gradas le falta el aire. También la parte nutricional es muy importante porque el paciente pierde peso, entonces se ve más desnutrido y obviamente con necesidad para respirar. Acá tenemos un perfil, hablábamos al inicio del programa de las mujeres y los hombres a nivel de género, pero ¿qué pasa con las edades? ¿Ha venido cambiando el perfil del paciente que tiene desarrollo de cáncer de pulmón o estamos hablando de un paciente, digamos, ya de cierto perfil de edades más avanzadas? Sí, todos los tumores en general han venido corriéndose las edades a edades más tempranas, ¿verdad? Vivimos en un mundo de vida muy agitada, muy estresado, expuestos a un montón de cosas, pero en general el cáncer de pulmón podríamos hablarlo de más de 50 años. Son pacientes que ya se han expuesto por mucho tiempo a diferentes tipos de causas que ya mencionamos y ha ido presentándose en esas edades entre los 50 y los 75 años de edad. Hablábamos al inicio y hacemos como esta introducción de que la buena noticia en medio de toda esta alerta de que el cáncer de pulmón es de los más mortales, también la buena noticia es que ha habido nuevos tratamientos. No sé si podemos hablar, doctor, de qué es lo que está cambiando en la forma de tratar el cáncer de pulmón, que también es una buena noticia para los pacientes. Sí, es muy importante que hablemos de pacientes, por ejemplo, que llegan con un diagnóstico temprano, la recomendación obviamente del profesional de la salud, con un equipo donde está el neumólogo, el cirujano de tórax, el oncólogo médico, el radioterapeuta, tomar la decisión de cuál es el mejor tratamiento para ese paciente en las etapas iniciales, que podría ser desde resección, ¿verdad?, una cirugía de esa lesión pulmonar que se vio en un estudio de imagen, o, por ejemplo, pacientes que tienen algún ganglio, pero tienen la lesión pulmonar, entonces ofrecer quimioterapia con radioterapia más la cirugía. Y ya en etapas un poco más avanzadas incorporamos que, como lo mencionamos, el cáncer de pulmón es que tiene algunas mutaciones, o sea que esa célula se transformó y tiene específicamente una lesión en la célula. Hay tratamientos dirigidos contra esa mutación. Entonces, dependiendo del tipo de mutación que tenga el paciente, así va a ser el tratamiento. Esos tratamientos pueden ser desde tratamientos orales, de pastillas de una sola toma al día,
donde el paciente tiene calidad de vida, mejora su calidad de vida, su dificultad para respirar, su tos, recupera mucho, ¿verdad?, la parte de calidad de vida. Tenemos anticuerpos monoclonales, que son medicamentos muy específicos para tratar este tipo de patologías. Y también tenemos lo que es la inmunoterapia, que ha venido a cambiar mucho el manejo de esta patología. Esos tratamientos, doctor, que usted me menciona son en paralelo, es decir, un paciente debería recibir siempre, cuando hay cáncer de pulmón, radio, quimio, y podría eventualmente reforzar con esos tratamientos que son más de píldora o de inmunoterapia, o incluso pacientes que podrían solo liberarse del cáncer con este tipo de tratamientos. Sí, en etapas avanzadas, cuando hay una mutación específica, podrían, por ejemplo, no requerir radioterapia ni quimio, ¿verdad? Requerir un medicamento que es una pastilla, ¿verdad?, que se puede tomar todos los días. Y eso mejora, ¿verdad?, no solo la adherencia, sino que el paciente está en su casa, no tiene que ir a un hospital, ¿verdad?, que le pongan una vía, que le pongan un medicamento. Pero también hay otros pacientes que tal vez no tienen esta alteración en la mutación, entonces no son candidatos a este tipo de tratamientos con pastillas y hay que ponerles inmunoterapia. Esto, doctor, perdón, de la pastilla es más para personas que desarrollan el cáncer no vinculado al fumado. Es más por una alteración genética. Es por una alteración de una mutación, que la célula se cambió y esa célula viene mal, por así decirlo, viene alterada y es una mutación específica de esa célula que se va a pegar contra este medicamento. ¿Eso ya está disponible en Costa Rica o estamos hablando de tratamientos que se están aplicando en otros países? No, Costa Rica tenemos la gran ventaja de tener medicamentos innovadores y que los pacientes pueden tener acceso, ¿verdad?, tanto en el área pública como en el área privada, y poder someterse a un tratamiento que les permita no solamente mejorar su calidad de vida, los síntomas, vivir más y evitar que las lesiones que existan, que las lesiones que ya existan estén controladas. ¿Cómo funciona la inmunoterapia, que es el otro tratamiento innovador del que usted nos estaba también comentando? Sí, hay un estudio que tenemos en Costa Rica, en el Hospital Metropolitano, del cual laboro, que es una inmunoterapia específica para pacientes que tienen una proteína que está en la parte externa de esa célula tumoral que expresa algo que se llama PDL1. Esa expresión o sobreexpresión, si los pacientes tienen esa sobreexpresión, son candidatos para este tipo de inmunoterapia. Es una inmunoterapia mejor, ¿verdad?, de la que ya tenemos. Básicamente los pacientes podrían ser candidatos si cumplen ciertas características, ¿verdad? Y la más importante es que cumpla con esta expresión o sobreexpresión del PDL1 por encima del 50%, y esto pues es un tratamiento innovador que tenemos para los pacientes, que claramente hay que ver que cumpla con los criterios para poder ser candidato a esta terapia. Y muy importante, y quiero recalcarlo acá, doctor, usted me decía que este tratamiento, de la forma en la que se está desarrollando, que no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, es completamente gratuito por el momento en el que estamos. Sí. Es como una fase de estudio también, y están haciendo ustedes un llamado también a aquellos pacientes que quieran acercarse y eventualmente puedan ser candidatos para que se apliquen esta inmunoterapia y que sería en este momento completamente gratuita. Correcto, no solamente participa Costa Rica, pacientes de varios países de América, ¿verdad?, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil, Argentina, países europeos, países asiáticos, tienen el mismo estudio, tal cual lo tenemos acá en Costa Rica, y los pacientes que tengan esta sobreexpresión, que puedan ser candidatos, pues nosotros los estamos incluyendo en el estudio y abrimos esta oportunidad para que pacientes puedan tener este acceso con una terapia innovadora, ¿verdad?, de inmunoterapia, que no es como la quimio, ¿verdad?, que da náuseas, vómitos, caída del cabello, etcétera. Acá es importante, ¿son pacientes ya avanzados? Estamos hablando de pacientes que acaban de ser diagnosticados. ¿Cuál es el perfil del paciente, doctor? El criterio básicamente es que sean cáncer de pulmón metastásico, ¿verdad?, que la célula ya no está en el pulmón, sino que ha ido avanzando y se formó una lesión en otro órgano, que tengan esta sobreexpresión del PDL1 por encima del 50% y que nunca hayan recibido una terapia oncológica para este cáncer de pulmón. Y aparte, le habíamos mencionado que tienen que tener mutaciones, no debe de tener mutaciones. Entonces nosotros le hacemos todo ese perfil para ver si el paciente es candidato. Si yo que estoy escuchando ese programa, estoy interesado, tengo algún familiar, yo me acerco al Metropolitano, ¿o cómo hago, digamos, para poder iniciar este estudio y ver si puedo ser candidato? Sí, se pueden acercar al Centro de Cáncer del Hospital Metropolitano, está en la sede de Lindora, y ahí tenemos el centro de investigación,
Ahí podemos evacuar dudas, hacer sus preguntas, pueden acercarse con nosotros o buscarnos en las redes del Instituto de Investigación del Hospital Metropolitano. Pueden llamar directamente para nosotros ayudarles, ¿verdad?, en ver si son candidatos. Perfecto. Doctor, nada más, cuando uno habla de inmunoterapia, ¿qué estamos hablando? De un tratamiento que es específicamente que el cuerpo, digamos, de alguna forma ataca al cáncer. Sí. ¿Así funciona? La inmunoterapia es un medicamento que se pone intravenoso, ¿verdad? Se pone una vía, se le pone el medicamento. Lo que va a hacer es actuar con el sistema inmunológico. Entonces, lo que va a hacer es irlo a despertar. Despierta el sistema inmunológico que ya de por sí el cuerpo lo tiene, ¿verdad? Y el mismo sistema inmunológico va a ir a actuar y a ir a destruir, por así decirlo, los soldados, e ir a matar al enemigo, que en este caso el enemigo es la célula tumoral, en este caso el cáncer de pulmón. Entonces es muy específico porque va a actuar solo a la célula alterada. Por eso es que no va a afectar otras células que no tengan cáncer, ¿verdad? Va a afectar solo a la célula tumoral. Claro. Es muy específico. Doctor, cuando uno llega a la consulta, soy un paciente, vengo a consulta y me acaban de dar el diagnóstico, usted tiene cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los pasos, la recomendación médica? ¿Cómo esa persona debería asumir esta noticia y cuáles son esos pasos para poder, digamos, tener un tratamiento más adecuado, también para sobrellevar la enfermedad? Sí, es muy importante pues explicarle al paciente en palabras muy sencillas qué es lo del cáncer de pulmón, cuáles pudieron haber sido las causas. Obviamente completar todo un abordaje para ver cuál es, en qué etapa de la enfermedad estamos, ¿verdad? Qué tipo de tratamiento puede recibir. Es importante que le podamos enseñar que el tener un cáncer no es sinónimo de muerte, claro, ¿verdad? Como hace muchos años tal vez lo teníamos, ahora hay un montón de terapias que acabamos de mencionar que han cambiado el manejo del cáncer de pulmón, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, y los pacientes tienen que llevarse toda la información, evacuarles todas sus dudas, explicarles la mejor terapia, cuáles son los eventos adversos, a qué me voy a enfrentar. El apoyo nutricional es importantísimo. Los pacientes necesitan apoyo nutricional porque pierden peso con las terapias, con el diagnóstico, en la espera de la biopsia. Es importante el apoyo psicológico, claro, ¿verdad? El profesional de psico-oncología. Es que yo me siento bien, yo no necesito. Bueno, claramente todos en este proceso, porque es como un baño de agua fría, no nos lo esperábamos, no queríamos, ¿verdad? Esto, pero sobrellevar la enfermedad con los profesionales de la mano permite que usted tenga una mejor expectativa, una mejor visión, llevar la enfermedad de la mejor forma y explicarle pues, los tratamientos que al final de cuentas han permitido que muchos pacientes vivan mucho tiempo. Tenemos pacientes, dependiendo de su estadio, que vivan más de 5 años, 7 años vivos. ¿Se cura? O sea, ¿el cáncer de pulmón llega a curarse o es un paciente que de alguna forma va a tener que tener un tratamiento o un cuidado de por vida? Se necesita un tratamiento de por vida y ahora los tratamientos oncológicos se convierten, o la enfermedad se convierte ya como una enfermedad crónica, como la presión alta, la diabetes, el colesterol. Obviamente hay pacientes que tienen mucha carga de enfermedad y el pronóstico va a ser peor. Hay pacientes que tienen una carga de enfermedad menor o un tratamiento que le ha venido sirviendo y le ha venido dando respuesta, entonces estos pacientes pues van a tener una mejor vida. Importante, usted hablaba del tema nutricional. Un paciente con cáncer de pulmón, ¿cuál debería ser esa dieta recomendada, doctor? Sí, es muy importante que se pueda consultar, ¿verdad?, con un profesional de nutrición. Tenemos especialistas en nutrición oncológica y tenemos pacientes en nutrición clínica, ¿verdad? Todo esto el profesional le va a guiar en el mejor tratamiento para tener un equilibrio en lo que es la carga de carbohidratos, proteínas, en la parte de grasas, cuáles medicamentos podría utilizar y mezclar para que estos pacientes puedan tener un mejor aporte proteico, nutricional, que vaya de la mano con los medicamentos y que el paciente lo pueda tolerar. Son en este momento las 10:24 y yo aprovecho, doctor, para hacerle un corte, pero también para recordarle, si usted tiene dudas, preguntas, quiere hacerle una pregunta muy puntual al especialista, recuerde que tenemos 3 mecanismos para que usted lo haga. Llamada telefónica, en unos minutitos que estamos de regreso, usted nos puede llamar acá directamente al programa. También nos puede hacer llegar un mensaje de texto al WhatsApp. Ahí usted tiene los números disponibles para que nos haga llegar las consultas desde ya, para aquí irlas recibiendo y poderlas abordar con el especialista. O muy bien,
también nos puede hacer una pregunta a través de la plataforma de Facebook. Ahí está la publicación de los doctores y también vamos a atenderla. Ya casi venimos con más, así que no se vaya. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Hoy estamos hablando de cáncer de pulmón y a partir de este momento abrimos el consultorio para recibir aquí todas las dudas que usted tenga sobre ese tema y estamos atendiéndolo precisamente con el especialista Dionisio Flores. Doctor, han sido muchas las que nos están llegando desde la plataforma, entonces voy a empezar de una vez. Nos preguntan aquí una señora a través de WhatsApp. Buenos días, yo tengo cáncer de pulmón, pero me dio metástasis por cáncer papilar de tiroides. Y está quieto, gracias a Dios, dice que no se ha venido como esparciendo, creciendo ni desarrollando más. Pero ella pregunta que por qué se da así cuando uno tiene un cáncer papilar de tiroides. Bueno, no hay ninguna relación del cáncer papilar de tiroides con el cáncer de pulmón, ¿verdad? Habría que ver todos los factores de riesgo anteriores, ¿verdad? Si hay exposición al fumado, a la leña, si hay algún antecedente familiar. Y recordar que también el cáncer de pulmón en no fumadores es más frecuente en las mujeres. Entonces, si ella no fue fumadora y es mujer, pues tiene más riesgo de cáncer de pulmón y generado por mutaciones, generalmente. Tenemos una llamada telefónica desde Desamparados. Doña Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla acá y adelante con su consulta. Sí, bueno, yo soy operada de cáncer de mama, ¿verdad? Hace 8 años. La tos a mí me comenzó cuando recibí radioterapia y ya voy a cumplir 8 años con una tos persistente, seca, y he utilizado varias opciones como Simbicor, loratadina con ¿cómo es que se llama? El dipro algo así, y no, la tos me persiste, no se me quita. Muchas gracias por la consulta, doña Ana. Vamos aquí a atenderla con el especialista. Sí, doña Ana, es muy importante que, bueno, si usted tuvo un cáncer de mama hace 8 años y recibió radioterapia, el efecto de la radioterapia puede generar un proceso inflamatorio que podría ser desde agudo hasta crónico. En las etapas iniciales, agudo, me refiero a los primeros meses, uno puede tener una tos reactiva por el efecto de radioterapia, pero también podemos tener una tos crónica por el efecto de la radiación. Habría que ver qué cantidad de radiación recibió y ver si está vinculada esta tos con el tema de la radiación. Sí sería muy importante que pueda acudir, si todavía tiene seguimiento por el cáncer de pulmón, que puedas consultarle con su oncólogo. Y si no, si ya no tiene seguimiento, pues en el primer nivel de atención, en este caso podrías consultar con el médico de su cabecera para que le puedan realizar pruebas para poder diagnosticar cuál es su causa de tos. Hay diferentes, ¿verdad? Reflujo, el tema de patologías tiroideas, ¿verdad? Como crecimiento de la glándula de la tiroides. Puedo tener el efecto que mencionamos de la radioterapia hace 8 años. Y también, ¿verdad? Si usted tiene algo a nivel pulmonar, es importante que pueda ser diagnosticada con un estudio de imagen, que es una placa de tórax al inicio. Acá nos hacen una consulta en la plataforma, un caballero dice, buenas, yo soy operado de cáncer de pulmón y él pregunta cuánto se tiene de vida si el cáncer está controlado. En las etapas iniciales, ¿verdad? Cuando se ofrece a un paciente una cirugía por cáncer de pulmón, todo es con intención curativa. El paciente que se llega a operar, que no amerita pues ningún otro abordaje de diagnóstico o terapéutico, porque ya con la cirugía quedó tratado este paciente, básicamente lo que sigue es la parte del seguimiento. Amerita un seguimiento por parte del cirujano tórax, un seguimiento por la parte de oncología médica para completar un seguimiento que es periódico, regular, con estudios de imagen, y si recibió una cirugía por cáncer de pulmón es con intención curativa. Acá hay una consulta muy interesante y voy a tratar de plantearla de la forma más adecuada. Buenos días, dice, mi suegro fue a una biopsia de pulmón, pero había estado sangrando, una cosa que se omitió. Dice que al entrar a la cirugía comenzó con una hemorragia, luego le dio un infarto y finalmente y lamentablemente falleció. La persona nos consulta si hay posibilidad de que se haga antes una radiografía para evitar y para ver esa condición y evitar algo como lo que le ocurrió a él. Sí, nosotros podemos tener cáncer de pulmón en zonas muy periféricas donde no tiene acceso a los bronquios o los bronquiolos, que son las ramas del árbol pulmonar,
Pero si hay, por ejemplo, una lesión de cáncer de pulmón en un bronquio y yo toso o hago esfuerzo, esa masa, digamos, a nivel de los bronquios podría romperse y sangrar al árbol bronquial y producir que el paciente pueda tener un sangrado. Es importante que si obviamente tenemos tos, que podamos acudir a hacernos una radiografía de tórax, que es el primer estudio, y si hay alguna alteración que salga en ese estudio, pues avanzar a un estudio más avanzado, que es la tomografía axial computarizada, que es un estudio de TAC. Acá nos consultan, dice que el esposo tiene efisema pulmonar y pregunta porque dice que tiene un mes de tener una tos persistente. Hay enfermedades inflamatorias en pulmonares, como lo que el enfisema pulmonar es básicamente asociado a la exposición de leña, también al tema de fumado. Son pacientes que usualmente son de contextura delgada y tienen una tos persistente porque hay un cambio transformacional en el pulmón, ¿verdad? Y ha habido como fibrosis, ha habido cambios que le permiten al paciente tener tos, ¿verdad? Podemos tener desde tos seca hasta tos productiva o tos con flemas, que eso ya lo mencionamos, y es importante que se le pueda realizar un estudio de imagen, una radiografía de tórax para ver qué es lo que está pasando. Acá nos pregunta un paciente, dice, buenos días, he estado escuchando al doctor y voy a preguntar lo siguiente, porque dice que tiene una tos crónica y dice que es todo el tiempo, le da más en la mañana que durante la noche. Dice que también hace como que le falta el aire. Incluso se ha hecho exámenes, no especifica cuáles, pero dice que se ha hecho exámenes y que sale todo bien. Entonces él pregunta sobre todo por la presencia de esta tos. Sí, hay diferentes causas de tos crónica, ¿verdad? Desde congestión nasal, descarga posterior nasal, sinusitis, el tema de reflujo, ¿verdad? Que es parte del ácido del estómago, se puede devolver, hernias hiatales, aumento de la glándula tiroidea. Podemos tener también, depende de donde vivamos, hay gente que vive, por ejemplo, a la par de una construcción, ¿verdad? O vive en un pedregal, en un tajo, en un lugar donde hay mucha contaminación ambiental de polvos. También podría ser una tos alérgica. Hay que revisar, digamos, todas estas causas y descartarlas por completo para ver cuál es su mejor diagnóstico. Tenemos otra llamada telefónica de un caballero, don Alan. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, yo le llamo de Ciudades de Santana. Muy buenos días, doctor. Gracias. Mire, yo tengo 62 años, vamos por los números, tengo 62 años. Yo fumé desde los 13 hasta los 33 años, 18 años. Producto de tener hijos, reflexioné y dejé de fumar. Ya tengo 31 años de haber dejado de fumar. Hace más o menos unos 25 años me hice una radiografía de pulmones, la cual salió totalmente limpia. Mi pregunta es como de protocolo. ¿Será que ya puedo darme por tranquilo de que no me va a afectar un cáncer de pulmón a estas edades? Y bueno, yo soy constructor y estoy expuesto al polvo y todo, no padezco de toses, no padezco de asfixia. Del lado de los pulmones soy totalmente sano, solo padezco de diabetes, presión alta, pero por parte de los pulmones no padezco de ninguna afección. ¿Podría ser que yo me dé por salvado ya? Don Alan, primero felicitarlo, muchísimas gracias por ese testimonio tan bonito y aquí el doctor va a atender su consulta. Claro, digamos, cualquier persona que haya tenido exposición al fumado, independientemente si ya lo dejó o si fue hace mucho tiempo, siempre existe algún tipo de riesgo, ¿verdad? Por exposición previa al fumado. Con cada año que va pasando, pues eso se va reduciendo, pero siempre el riesgo queda. Ahí es importante el tema de acudir tempranamente cuando hay algún síntoma o alguna molestia en cuanto a síntomas respiratorios, ¿verdad? De la tos, pérdida de peso o alguna alteración, digamos, que no permita como mejora de esa tos, pues realizarse los estudios tempranamente para diagnósticos más tempranos. La parte del riesgo siempre va a existir y cada año que va pasando eso va disminuyendo. Acá tenemos una consulta muy interesante de una mujer, dice de 68 años, que ella sufre de un dolor muy fuerte que incluso la lleva a desmayarse. Dice que aproximadamente hace un año. Es un dolor en la espalda alta y dice que solo le da del lado izquierdo. No es permanente, pero que igual cuando ocurre es muy fuerte. Y lo que hacen es darle tramal como tratamiento para el dolor crónico. Ella pregunta que qué puede hacer.
Sí, esto es multifactorial, ¿verdad? Podríamos hablar desde una contractura muscular crónica, problemas de escoliosis, que es una desviación, ¿verdad?, de la columna, el tipo de trabajo, ¿verdad? Si trabaja mucho tiempo sentada, la posición en la que adopta, si levanta peso. Depende del tipo de trabajo que esté ejecutando, pues eso permite que esa zona, digamos, se vea más afectada. No es como el principal hallazgo para cáncer de pulmón, ¿verdad? Me parece, y correlaciona más con algo más mecánico o algo más degenerativo, y que tal vez una radiografía de la columna dorsal, ¿verdad?, podría ayudarle en la toma de decisiones para tratamiento. Acá nos hacen otra consulta en la plataforma. Dice que es una mujer de 44 años y que hace 2 años le diagnosticaron fibrosis pulmonar, que ella siempre pasa con una tos muy molesta, que a veces se seca y a veces con flema, y que tiene muchos dolores en la espalda y en el pecho. Que cuando va al hospital usualmente le ponen calmantes contra el dolor, mascarillas, pero dice que una vez que pasa el efecto le vuelve a dar este mar de síntomas. Ella pregunta que hasta dónde ella podría tener riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Sí, tal vez no lo mencionamos, Mari, pero para poder hacer diagnósticos tempranos se necesita realizar pruebas de un estudio especial que se llama tomografía axial computarizada, que es un TAC. Es un TAC de baja dosis de radiación. Esto es para todos los pacientes que tengan más de 20 paquetes por año. O sea, fumaron un paquete por 20 años, ya es un criterio. Y el otro, que tengan algún antecedente, por ejemplo, familiar de cáncer de pulmón, que hayan sido expuestos a, digamos, como la enfermedad de ella, que es fibrosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que hayan dejado de fumar hace 15 años y que hayan sido expuestos estos 20 paquetes por año a hacer este estudio de imagen que es el TAC. Y esto lo que hace es detección temprana de cáncer de pulmón en estos pacientes que son de alto riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón. Esta paciente en particular va a tener tos porque ya hay fibrosis. Claro. Hay cambio estructural en ese pulmón que le va a generar tos, que puede ser seca o puede ser con flemas. Doctor, tenemos una llamada telefónica, tal vez los compañeros nos ayudan con el nombre de la persona. Doña Shirley, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla acá. Aquí está el especialista, atento a su consulta. Gracias. Es que mi consulta es, tengo una hija de 30 años. Resulta ser que estuvo con gripe. Sí, una hija de 30. Ajá. Bueno, una hija de 30 que estuvo con gripe, hasta ahí la escuchamos perfecto. Exacto, sí, y le quedó una tos muy constante, persistente. Ella nunca ha fumado, pero es una tos que nunca se le maduró. Es una tos seca y ya tiene un mes de haberle dado gripe y no se le quita la tos. Muchas gracias por la consulta, doña Shirley. Aquí el especialista va a ayudar. Sí, muchísimas gracias por la consulta. Es muy frecuente, ¿verdad? Actualmente, por el tema de las lluvias y todo lo que está pasando actualmente en la parte ambiental, pero estos pacientes probablemente empezaron con algún cuadro viral, claro, que rinitis, secreción nasal, una tos seca, y después se convierte, por ejemplo, en una infección un poquito más avanzada, que podría ser desde una bronquitis hasta una neumonía. Estos pacientes en general pues necesitan ser valorados para ver la necesidad de antibiótico, ¿verdad? Y después del antibiótico debería de mejorar este tema de la tos y debería ser una resolución completa. Es una paciente joven, no es fumadora, no es como la presentación de cáncer de pulmón, aunque hemos tenido pacientes muy escasos, ¿verdad?, contados con la mano y me sobran los dedos, pero que podría ser más desde el punto de vista infeccioso que relacionado a esta patología. Perfecto, aquí tenemos otra en la plataforma, dice que desde octubre del año pasado, se llevan a 6 meses casi, doctor, tiene una tos con flema y desde entonces se le ha dado medicamento, pero dice que no tiene tos, que se le quedó como la flema nada más. El doctor dice que es como un reflujo, pero no se me quita. Sí, tos con flemas de 6 meses de evolución o más no es obviamente normal y probablemente no esté relacionado tanto a la parte del pulmón, sino a otras causas. Habíamos conversado, algunos pacientes que tal vez tienen sobrepeso, obesidad, podrían tener hernia hiatal y esta hernia hiatal producir que los ácidos gástricos del estómago puedan subir al esófago y generar una especie de secreción, ¿verdad?, que uno pensaría que es pulmonar porque está como muy pegado el esófago donde uno come, ¿verdad?, y en la parte respiratoria del bronquio, y ahí puede mezclarse un poco el tema de la saliva.
esto podría generar una tos persistente y sería bueno pues que se pueda realizar una gastroscopía para precisamente ver este tema por dentro. Tenemos otra llamada telefónica y tenemos en línea a doña Elizabeth. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla acá. Adelante con su consulta. Bueno, gracias por el programa. Mi consulta es, yo soy asmática. En una oportunidad tuve una crisis muy fuerte, hace como unos 6 meses, tal vez 8, y en el San Juan de Dios me dijeron que tenía EPOC y que no había ningún tratamiento para mí. Me mandaron para el Blanco Cervantes, pero yo consulté con un médico privado y este médico me facilitó una serie de medicamentos y con eso he evolucionado bien, porque aparte de todo me dijo no es en los pulmones, sino que es en la parte de la nariz y como alérgico, ¿verdad? En este momento, al escuchar este tratamiento que está dando el médico, me gustaría saber si hay alguna... Yo fui muy fumadora, entonces por eso es que me dijeron que tenía EPOC en el hospital. Pero hasta ahora no tengo un diagnóstico muy cierto. Claro. Muchas gracias por la consulta, doña Elizabeth. Sí, es una paciente que uno podría mencionar que, bueno, que fue asmática, ¿verdad? Y con el tiempo, pacientes que son asmáticos de mucha larga evolución se pueden transformar a EPOC, ¿verdad? Que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y los tratamientos van enfocados hacia eso, ¿verdad? Usar inhaladores, usar un espaciador, educar, ¿verdad? En el uso del espaciador y en las técnicas del uso de los inhaladores, con la intención de que el paciente pueda tener no solamente adherencia a este tratamiento, sino también un control de la enfermedad. De momento, pues no le denoto, digamos, que tenga algún síntoma relacionado con cáncer de pulmón, pero es una paciente que sí hay que estar pendiente, ¿verdad?, de su control anual con su profesional y con su médico tratante para que pueda realizarle sus estudios iniciales, que involucra desde una radiografía de tórax y en algunos casos pues avanzar si hay algo adicional que salga en esa placa. Doctor, esto es muy concreto porque ya vamos para el corte comercial, pero me parece importante abordarla. Dice, buenos días, mi mamá tiene cáncer de pulmón en pleura. ¿Por qué vomita tanto? Está bajando mucho de peso, muy rápido, dice que ni siquiera le han dado quimio. Hay una enfermedad propia de la pleura, ¿verdad? Que es la capa que envuelve el pulmón, ¿verdad? Uno pensaría, ¿verdad? Si el diagnóstico es precisamente cáncer de pulmón, está muy pegado a lo que es el diafragma, y el diafragma está pegado al estómago, ¿verdad? Está como muy cerca todo. Esto podría darle síntomas, ¿verdad? De tos, dificultad respiratoria, dolor, no solamente a nivel del lado donde está afectado, ¿verdad?, sino también dificultad para respirar y síntomas digestivos, ¿verdad?, desde dolor en el estómago, distensión abdominal, náuseas o vómitos. Depende del avance de su enfermedad, de si ya tenemos la biopsia y todo, pues ya podría ser candidata a un tratamiento. Muchas gracias, doctor. Son las 10:44 de la mañana. No se vaya, vamos a ir a un corte comercial y ya casi venimos. El 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Trabajo para promover la prevención de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo, así como la creación de entornos laborales seguros y saludables. Las condiciones laborales inadecuadas pueden afectar directamente la salud de las personas, provocando desde lesiones físicas hasta enfermedades crónicas como trastornos musculoesqueléticos, estrés, ansiedad e incluso el síndrome de burnout. Factores como las largas jornadas, la mala postura y la falta de pausas activas aumentan el riesgo de desarrollar estas afectaciones. De acuerdo con la OIT, cada año millones de personas sufren accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, lo que refuerza la importancia de generar conciencia y promover espacios laborales más seguros.
continuar con nosotros acá en Los Doctores. Llegamos a la parte de la pantalla de la verdad, como la bauticé yo, para conocer mitos y verdades, doctor, vinculados al cáncer de pulmón. Vamos con la primera de ellas. ¿Mito o verdad? ¿Solo personas fumadoras padecen cáncer de pulmón? Mito. Mito. ¿Por qué? Hemos tenido pacientes, o la gran mayoría de pacientes con cáncer de pulmón son mujeres y son no fumadores. No hay que fumar para tener cáncer. No hay que fumar para tener cáncer. Vamos con la siguiente, doctor. ¿Mito o verdad? ¿Dejar de fumar reduce el riesgo del cuerpo para que sane al dejar el cigarrillo? Reduce el riesgo, el cuerpo sana al dejar el cigarro. Mito. ¿Ya hace una vez que yo fumé? Tengo factores de riesgo para desarrollo de cáncer de pulmón, aunque lo haya dejado. Entonces, si yo fumé, no es que automáticamente se me reduce el riesgo de padecer cáncer de pulmón. No, es una cicatriz y ahí queda. Vamos con la siguiente, doctor. ¿Mito o verdad? ¿El cáncer de pulmón es contagioso y se puede transmitir por el aire cercano? Mito. El cáncer de pulmón no tiene nada que ver con exposición a aerosol, ¿verdad? Como cuando uno tiene una neumonía, que uno tose y ya le pasa la enfermedad a la otra persona. Esto está muy relacionado a lo que habíamos hablado de los factores de riesgo, del fumado, de la exposición a la leña y la parte de mutaciones, pero no por el aire. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Mito o verdad? La cirugía siempre es la opción para operar y este es el único tratamiento posible para el cáncer de pulmón. Mito. Hay diferentes tipos de tratamientos, ¿verdad? Desde inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, tratamientos orales que se llaman inhibidores de tirosinquinasa. Hay cirugía, radioterapia. Hay un montón de opciones dependiendo del estadio del paciente y de la enfermedad en la que estemos. Importante, eso lo decía el paciente con el oncólogo. Exacto. Es una decisión multidisciplinaria con el profesional de oncología. Vamos con la siguiente. ¿Mito o verdad? ¿Vapear es más seguro que fumar cigarrillos electrónicos y no son tan dañinos para los pulmones? Mito. Esto del vapeo es como de los últimos años un tema boom, ¿verdad? Ha venido creciendo. Empezó en el este de nuestro planeta, Europa, y se vino hacia nuestro país. No hay un estudio contundente que diga que vapear aumenta el cáncer de pulmón, pero están corriendo varios estudios precisamente para evidenciar que el vapeo, ¿verdad?, podría generar desarrollo de algún proceso inflamatorio pulmonar y el desarrollo de cáncer de pulmón, pero a la fecha no lo podemos confirmar. Hay que esperar un poquito más. O sea, no se puede ni confirmar ni descartar. No. Podríamos esperar evidencia científica hacia futuro que nos diga efectivamente cuál es el efecto del vapeo. El efecto del vapeo y de los cigarrillos electrónicos. Perfecto, vamos con la siguiente. La sexta pregunta, ¿mito o verdad? Una tos persistente indica siempre, aquí la palabra clave siempre, cáncer y todo problema respiratorio es relacionado con un tumor. No. Parte de lo que vimos de las preguntas de los televidentes, ¿verdad?, en las llamadas y en las consultas por redes, es que si yo tengo una tos persistente, tengo que buscar diferentes tipos de causas, desde reflujo, problemas de patologías tiroideas, hernia hiatal o otras enfermedades pulmonares no relacionadas a cáncer de pulmón. Ahora, la tos sí es importante, doctor, para que nos quede bien claro, puede ser un indicador inicial, pero es un tipo de tos muy particular. Sí, la tos es un signo como muy importante para la toma de decisiones, la cantidad de tiempo, ¿verdad?, de la tos y si hay una tos con secreción, ¿verdad?, con sangre o algún cambio de coloración gris o negra, pues eso llama mucho la atención para que sea cáncer de pulmón. Entonces, para que la gente tome nota ya en su casa, donde nos está viendo, si yo tengo tos, es un síntoma al que le tengo que prestar atención, pero no necesariamente y no en todos los casos va a estar vinculado con un cáncer de pulmón. Puede ser una bronquitis, puede ser una neumonía, puede ser un problema respiratorio adicional. Y vamos con la última pregunta de mito y verdad. Mito o verdad, ¿existen tratamientos para etapas muy avanzadas y la ciencia ofrece esperanza incluso en metástasis? Verdad. Esa es una buena noticia. Es una buena noticia porque a pesar, como lo mencionamos, a pesar de tener un diagnóstico de cáncer de pulmón, hay diferentes tipos de terapias oncológicas que se pueden ofrecer, que tenemos disponibles en el país, tanto a nivel público y privado, y esto ha permitido que los pacientes vivan más
que vivan mejor y que tengan calidad de vida, que eso es lo más importante con un diagnóstico de este tipo. Tal vez para repasar algunas de las opciones médicas que ya hoy tenemos incluso disponibles en Costa Rica. Sí, hay medicamentos orales que se llaman inhibidores de tirosinquinasa, tenemos inmunoterapia, que es un medicamento que se pone en la vía, que es con un suero, y tenemos anticuerpos monoclonales, que son medicamentos que van directamente contra alguna alteración propia de la célula tumoral. Que usted lo decía en una parte del programa y me gustaría repetirlo, incluso con presencia de metástasis no estamos ante un diagnóstico de muerte, eso es importante. Exacto, diagnóstico de cáncer de pulmón no es un diagnóstico de muerte. Si detectamos tempranamente va a haber un tratamiento rápido, tratamiento oportuno y una mejor expectativa de vida. Doctor, ¿cuáles son esos pasos? Un paciente que acaba de ser diagnosticado importante, nos está escuchando, ¿qué debe hacer el paciente? ¿Qué debe hacer el paciente? No tanto el especialista, ¿cómo abordar la enfermedad? Yo acabo de recibir el diagnóstico. Sí, es muy importante, lo que habíamos hablado de la parte nutricional, psicológica, saber sobrellevar la enfermedad, educarse bien de en dónde estoy, ¿verdad? En qué etapa del cáncer estoy y cuáles opciones de tratamiento tenemos. Esto tiene que ir dirigido de la mano de los profesionales para recibir obviamente la mejor terapia, la mejor atención, la mejor calidad de vida, la mejor expectativa. Y doctor, ya estamos cerrando el programa, quería aprovechar para que usted nos dé su conclusión como especialista. ¿Cuál es la recomendación? Estamos hablando del cáncer de pulmón silencioso, con riesgos altos de mortalidad. ¿Cuál es la recomendación del especialista para yo prevenir? Porque acá el programa sobre todo se trata de prevenir. Recomendación del especialista. Sí, lo más importante es que si usted tiene un factor de riesgo que mencionamos, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis, exposición al fumado o fumado pasivo o la parte de contaminación ambiental y tiene síntomas de tos y tiene algún otro síntoma adicional que hemos estado conversando de pérdida de peso, problema nutricional, es importante que podamos tener un diagnóstico temprano. Este diagnóstico temprano va a permitir que usted como paciente, cuando es diagnosticado, pueda recibir las mejores terapias en un tratamiento oportuno y con intención de curación. Si llegamos tardíamente, entonces sí hay tratamientos disponibles, pero con limitaciones en algunas cosas porque tal vez no podemos curarlo, pero sí hay opciones de tratamiento para que usted viva mejor y con calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Y también gracias a ustedes, recordarles que si usted quiere repasar este capítulo de Los Doctores, el programa de hoy, puede ingresar al canal de YouTube. Ahí va a encontrarse este programa del día de hoy y también si quiere repasar alguno de los otros temas que hemos abordado a lo largo de Los Doctores. Gracias, hoy nos despedimos. Recuerde su cita médica de 10 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. Y ahora quedan súper bien acompañados con los compañeros de Calle 7 Informativo.